Bueno, vamos a utilizar el método que vimos en el video anterior para resolver corrientes en este circuito. Si se fijan aquí en este circuito, entre el nodo A y el nodo B, yo tengo tres ramas. Cada una de estas ramas incluye elementos que están conectados en serie, entonces cada rama va a tener dos elementos. Esa es una primera cosa que tenemos que notar. Entonces, aquí este método se llama el método de corriente por rama. ¿Por qué? Porque por cada rama yo defino una corriente. Entonces, si tengo tres ramas, voy a tener tres corrientes. Entonces, yo ya sé que tengo tres corrientes. Yo supongo las direcciones de las corrientes como yo quiera para cada una de las ramas. Entonces, ya están ahí marcadas las direcciones de cada una de las corrientes para cada una de las ramas. Otra cosa que debemos de ver aquí es que hay dos mallas. Entonces, ya teniendo esto, lo siguiente que voy a hacer o que debo de hacer aquí es voy a fijarme qué va a pasar con la primera rama que está en la izquierda. Bueno, tengo que polarizar, recuerden, todos mis elementos. Entonces, esta resistencia de aquí, ¿cómo la voy a polarizar? Entonces, aquí viene la corriente entrando por acuérdense, debe entrar por el positivo y salir por el negativo. Entonces ya tengo esa resistencia polarizada. ¿Cómo voy a polarizar esta resistencia 3? Bueno, misma historia. Viene la corriente circulando de esta manera y va a entrar por el positivo. Y finalmente esta resistencia de 5 ohms, ¿cómo la polarizo? Bueno, viene la corriente aquí y entra por el positivo. Entonces de esta manera yo polarizo mis resistencias. Ya que estén polarizados todos mis elementos, empiezo a hacer la suma de acuerdo a la ley de voltajes de Kirchhoff. Entonces, yo puedo elegir un sentido cualquiera en el que pueda empezar a hacer la suma. Entonces, yo elegí, y ahí se ve en el diagrama, yo elegí esos dos sentidos para cada una de las mallas. Entonces, voy a empezar a plantear mis ecuaciones parándome en la malla 1. Entonces, ¿cómo quedaría la primera ecuación? Bueno, si yo voy recorriendo la malla en este sentido, yo lo que haría es lo siguiente. Entonces, vengo aquí recorriendo y entro por el negativo de esta fuente, entonces sería menos 15 volts más 4 por I1, porque recuerden, aquí circula una corriente I1. Voy recorriendo, y aquí menos 10 por I3, porque aquí al momento de estar haciendo la suma entré por el negativo, entonces menos 10 I3 más 20 volts. Entonces, me voy a ir para acá para que puedan ver que ya quedó la ecuación. Entonces sería menos 15 volts más 4 veces I1 menos 10 por I3 más 20 volts. Entonces ya tengo la ecuación para mi primer lazo. Voy a ir con la segunda ecuación para el otro lazo. Entonces, ¿cómo la voy a sacar? Bueno, voy a empezar a recorrer en el sentido en el que yo supuse que sería este. Entonces, vengo recorriendo y entro por el positivo de esta resistencia. Entonces sería más 5 por I2, que es esta corriente que circula por aquí, menos 40 volts. ¿Por qué? Porque aquí entré por el negativo al momento de estar recorriendo la malla para hacer la suma. Entonces, menos 40 volts. Aquí entré igual por el negativo, menos 20 volts. Y aquí entré por el positivo, entonces sería más 10 por I3, que es la corriente que circula por esta resistencia. Entonces vamos para acá y vemos que aquí queda nuestra ecuación. Entonces sería 5I2 menos 40 volts menos 20 volts más 10I3. Y recuerden que para resolver este sistema, como quedan tres ecuaciones, necesito una ecuación adicional. ¿De dónde sale esta ecuación adicional? Bueno, sale de aplicar la ley de corrientes de Kirchhoff al nodo A. Entonces en el nodo A está entrando una corriente I1, está entrando una corriente I3 y sale una corriente I2. Entonces mi suma quedaría I1 más I3 igual a I2. Entonces, utilizando el método de solución que ustedes quieran para sistemas de ecuaciones, tienen que llegar a estos valores. Entonces, si quieren, pueden meter estas ecuaciones a una aplicación o hacerlas en su calculadora y les debería de dar estos valores. Entonces, recuerden, la comprobación aquí va a ser la siguiente. Tengo que yo sustituir cada una de las corrientes que yo encontré en la ecuación 3, que es la que sale de aplicar ley de corrientes de Kirchhoff en el nodo A. Entonces, si ustedes suman 4.77 y 2.41, les debe de quedar 7.18.